amigos y amigas de la Agencia de Noticias Fides, estamos nuevamente en los conversatorios Agencia de Noticias Fides. Un placer nuevamente reencontrarnos para conversar diversos temas, dialogar diversos temas, analizar una agenda que tiene que ver en este momento con el tema de la justicia, pero no de esa justicia desde la perspectiva de analistas, sino desde la mirada, desde la visión que tienen abogadas litigantes que están cotidianamente tras los tribunales, tras las fiscalías y tienen que estar obviamente en esas tormentosas audiencias que a veces suelen ser larguísimas y además demostrar con pruebas que el juez te crea, que el fiscal reciba las mismas, es decir, es para muchos y muchas ciudadanas y ciudadanos algo así como yo quisiera estar libre de llegar a un tribunal, ¿no? Dios me libre de llegar a un tribunal o a los tribunales. Eso es más o menos lo que se dice en el cotidiano y este es un momento fundamental para el país porque, bueno, estábamos frente a la posibilidad de unas elecciones judiciales que todavía están en el limbo, todavía están en la incertidumbre, no hay definiciones. Precisamente por eso queremos tocar este tema. Como les digo, desde la cotidianidad de las abogadas. Para eso están junto a nosotros la doctora Evelyn Cosío, ella es abogada litigante, muchos de ustedes la conocen. También está la abogada Jenny Prado, doctora, ¿cómo está? Y la doctora Marisol Quiroga. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Queremos empezar por algo simple, por una preguntita simple. ¿Qué significa para una persona estar en un proceso judicial? Doctora Evelyn, bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias. Hacer presente un saludo cordial, ¿no? Es para mí muy grato estar presente al lado de dos grandes profesionales y que mejor, pues, mediante la Agencia de Noticias Fides. Bueno, creo que para todo ciudadano boliviano que tiene procesos hoy en día, creo que es el peor calvario que tiene que sufrir, ¿no? La peor peregrinación. ¿Y por qué lo digo esta situación? Porque en el cotidiano vivir, cuando hay personas que son víctimas de un tipo de hecho delictivo, principalmente para ellas se les hace muy complicado poder tener acceso a la justicia, porque ya desde el Ministerio Público se tiene que pasar por muchos filtros para que una denuncia pues sea admitida. Posterior a ello, la gran carga procesal también que existe en los juzgados, la retardación de justicia en cuanto a los señalamientos de las audiencias, las transcripciones de las actas. Para una transcripción de una resolución, pues se tiene que aguardar, ¿no?, hasta un mes. En las salas penales, cuando uno interpone un recurso de apelación incidental de alguna medida cautelar, pues de igual manera, ¿no?, tiene que aguardar prácticamente 2 hasta 3 meses para que se pueda emitir y poder tener el alcance de esa resolución. Yo lo definiría principalmente que es una peregrinación que tienen que pasar pues los litigantes. Doctora, ¿comparte con esta visión? ¿O Sí, es más dramático todavía? Bueno, la verdad yo lo vivo el día a día y para mí es mucho más dramático y patético todavía, ¿no? Tenemos que enfrentar un sinnúmero de situaciones y lo básico que a mí me parece es el que tenemos actualmente muchos operadores de justicia que desconocen del derecho. Ya existe un aforismo jurídico que indica que no hay peor cosa que un operador de justicia o que un juez que no conoce del derecho, pero ahora estamos ante personas que han ingresado a formar parte de todo ese órgano que se necesita cuando va alguien a clamar o a pedir justicia, como dice la Constitución, y nos encontramos ante personas que desconocen prácticamente. Pero eso es grave lo que me dice. Se supone que un juez o un fiscal llega a este nivel porque ya tiene una gran trayectoria, porque conoce muy bien nuestras normativas, las leyes, etcétera, o por lo menos ya ha litigado, o no es así. Debería hacerlo, pero sucede que ahora estamos ante operadores de justicia que algunas veces no han tenido mucha experiencia y otras, no se capacitan, digamos, ¿no? Existe la escuela de jueces y bueno, yo vengo de la primera promoción de la escuela de jueces precisamente y la mayoría de nosotros ya no somos parte del órgano judicial, de los que hemos salido, los que hemos estudiado, los que no hemos capacitado,
los que hemos hecho el curso y nos hemos esforzado durante un año viviendo en la capital, o sea, en Sucre, con buenos capacitadores, con gente idónea, competente. Cuando era el Instituto de la Judicatura. Exacto, cuando era de la primera promoción, ¿no? Cuando era un proyecto de la Agencia de la Cooperación Española y teníamos capacitadores internacionales y sin desmerecer a los nacionales, teníamos excelentes catedráticos y docentes en el Instituto de la Judicatura, pero yo creo que ahora la justicia y los mismos operadores de justicia pues es algo terrible, ¿no? Es algo demasiado intrépido también ser operador de justicia, ¿no? Porque es de ambos bandos, creo, ¿no? No solamente porque hay mucha gente que te cuestiona, todo el mundo muchas veces hay gente muy atrevida, digamos, y por el otro lado está pues el asunto de que muchas de las veces o existe carga laboral. Yo quisiera encontrar el término exacto para tratar de justificar la inercia que existe, la falta de capacitación, la falta de idoneidad. No la encuentro, ¿sabes? Y realmente es algo terrible porque independientemente de eso, estamos viviendo creo que la etapa más crítica de la justicia porque nos encontramos, creo que todos han conocido un caso en el que yo estaba representando a las víctimas, que estábamos ante una persona completamente nefasta que desconocía todo lo que era el derecho, ¿no? ¿Quién era? Para recordar. La doctora Gladys Bacarreza, que ahora está guardando detención preventiva en Obrajes, ¿no? En el centro de Obrajes. Entonces, era una persona que ni bien salió profesional, al año ya estaba de juzgadora, ¿no? No tenía el mínimo de experiencia, no tenía la capacitación, y lo que yo vivía día a día, porque yo como jurista me he especializado en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional como para la Ley 348, justamente en el primer curso también de capacitación, ¿no? Y veía la forma como ella trataba a las víctimas que iban implorando y llorando justicia. Imagínate que iba gente que había sido víctima de una tentativa de feminicidio, víctima de violencia familiar terrible, que la persona que más amaba la golpeaba, todo eso, y encima llegabas ahí, ella te cuestionaba, y le he escuchado montonera de veces que las maltrataba y les decía, ¿qué habrás hecho tú para que te peguen? O ven, desistir, era un maltrato constante, ¿no? Entonces, son personas que son ha sido terriblemente cuestionada, ha sido algo público, digamos, ¿no? Había más de 98 personas que tenían denuncias contra ella, y a pesar de denunciarla, se topaban pues contra un muro porque estaba protegida. Claro, era la voz de la jueza contra... Exacto, ¿no? Y como esos te cuento que hay muchos. Yo te comento, mira, tengo 2 experiencias, pero así que para mí son dramáticas. Mi oficina queda justamente a una cuadra de la fiscalía y he recibido visita de un fiscal, y te lo digo porque tengo la denuncia en el régimen disciplinario, ¿no? Que se ha ido a mi oficina y me ha dicho, mire, aquí hay todo para imputar, para detenerlo, pero mire, usted sabe que nada es gratis en la vida, deme $3.500, ¿no? Entonces, el propio fiscal, entonces, y como eso, tengo miles de situaciones, de vivencias ¿y qué haces, digamos, no? Como jurista, ¿qué haces? O sea, has estudiado con otras convicciones, con otra ideología, tienes pues otro tipo de valores y tampoco vas a llegar y le vas a decir al cliente, mira, hay que pagarle, digamos, ¿no? Porque te están buscando para que asuma su defensa, asuma su caso, lo tengas como, no sé, pues como un escudo, ¿no? Claro. Y hay otra situación, por ejemplo, un juez ha mandado también a cobrarme con un procurador para levantar una rebeldía $2.000. Y una papeleta de rebeldía te cuesta 7 bolivianos. ¿Y esos 2 casos usted lo ha denunciado? Al primero de ellos lo he denunciado, el segundo bien ingenua e inocentemente. Yo, como ex juzgadora, pensé y dije, le voy a hacer un favor al juez, porque inclusive lo conocía, voy a ir y le voy a hacer conocer lo que este señor está haciendo a su nombre, porque hay veces que los jueces están tan ensimismados en sus labores, en las audiencias,
y no tienen pues el control sobre el personal de afuera o el personal subalterno, ¿no? Y en el primero de los casos sí, el fiscal ha renunciado, está en proceso, creo que inclusive ha salido con ignominia del Ministerio Público. En el segundo de ellos me he topado, pero así como que le estaba lesionando sus intereses al juzgador y se ha convertido en el enemigo público número 1 mío. O sea, en toda causa que yo llevo, el juez está en mi contra. O sea, he atentado contra sus intereses porque las actuaciones de él son demasiado obvias que ha tenido que votarlo a su supuesto contacto y que era su tramitador, ¿no? Entonces es terrible, yo creo. Doctora Marisol, coméntenos. Yo voy a ser un poco más dura y me atrevo a decir y calificarme con una frialdad, con mucho tinte de realidad. Yo creo que todo sujeto que tiene contacto con el sistema de justicia es una maldición, sea que sea víctima o sea que sea agresor, sea que esté reclamando la tutela de un derecho o esté defendiendo la tutela de un derecho restringido. Es una maldición, así de sencillo, sea civil, sea penal, sea laboral. Porque como decía la doctora, hay un tinte de impunidad, hay un tinte de una estructura del sistema judicial donde el régimen disciplinario, que debería ser el mecanismo de amenaza para el juzgador, no funciona. Y allá donde los estados no tienen un régimen disciplinario que realmente esté con una amenaza sancionadora para el administrador de justicia, obviamente que va a ser un libre albedrío. Y aquí vemos el ejemplo de la doctora Bacarreza, solamente un estado con administración de justicia totalmente irracional e ilógico puede llegar a suspender a una juez luego de que las víctimas habrían conformado una asociación de víctimas. Porque no llegaron a la conformación de una asociación de víctimas teniendo 2 o 3 denuncias. Es como el fiscal Quispe, ¿se acuerdan? Fue una infinidad. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, régimen disciplinario, porque todas las instancias públicas están bajo un régimen disciplinario. En primer lugar. En segundo lugar, lo que decía la doctora, meritocracia. Y es realmente vergonzoso. Yo en muchas ocasiones, yo le decía al juez, discúlpeme señor juez, de todos los que estamos aquí, el que más debe saber el derecho es usted y el fiscal. Nosotros debemos aprender de ustedes. Pero es una barbaridad, principalmente en las áreas rurales, cómo estamos viendo que hay una falta de selección meritocrática para estos puestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es gente con falta de conocimiento, gente al que el Estado le está delegando un poder y gente que sabe que su paso por ahí es circunstancial y tienen que aprovecharlo de cualquier manera. Por lo tanto, litigante que llega es presa. Es una presa. Presa de extorsión, presa de extorsión, de cobros y lo primero que ven. En el área civil que se está litigando, una casa de $200,000, saben que ahí va a haber una coima de mayor cantidad. Estamos hablando en el área penal de una amenaza punitiva, como por ejemplo los feminicidios, 30 años de cárcel sin derecho a indulto, no es lo mismo que ofrece un imputado de un delito de estelionato o estafa. A este le vamos a restringir 30 años la libertad. Entonces este tiene un costo mayor. Y es así la mirada de la justicia. Así con esa expresión que usted hace de repugnancia, es así como funciona. Y desgraciadamente, quienes salen peor parados acá son la gente más inculta, la gente más pobre, la gente de las áreas rurales y la gente vulnerable. Desgraciadamente para ellos eso pesa. No es una casualidad que veamos los penales donde el 70% es gente pobre. ¿Y es por qué? ¿Porque la gente pobre delinque más? No. La gente pobre no responde al sistema corrupto. No tiene la capacidad. No puede pagar, porque esa es la justicia. Y ahí vemos que se hace realidad, ¿no? El que tiene plata debe entrar a juicio. Cuando eso
eso desmarca de esa realidad y ese análisis axiológico de lo que debería ser la justicia. La justicia es para todos y mucho más debería ser ahora cuando desde lineamientos de derechos humanos nosotros hablamos de factores interseccionales de vulnerabilidad. Es decir, una mujer pobre del área rural, analfabeta, tiene 4 factores de protección del Estado. ¿Estos 4 factores funcionan para el razonamiento de un juez? No. Más bien está viendo, esta no me va a pagar, pero posiblemente el agresor me va a pagar porque él tiene plata. Y ahí vemos todo este andamiaje y esta problemática de género, ¿no? Cuando el hombre delinque dentro de la familia, la abuela, la tía, la hermana, la prima, todos hacen cuota para tomarle el abogado. Pero cuando la mujer delinque, ella es una vergüenza. A ella sufre una exclusión social y sufre una exclusión familiar. Y es por eso que vemos las cárceles con mujeres pobres, mujeres sancionadas por el sistema patriarcal. Entonces, esa es la realidad. Y yo me atrevo solamente a decir que realmente es una desgracia caer a la justicia. Dios nos libre, decíamos al principio, más o menos que como compartimos, ¿no? ¿Dónde está, Evelyn, los momentos más críticos, digamos, ¿no? Porque con todo lo que dicen ustedes, estamos conviniendo en que la justicia está en su peor momento, ¿no? Atribuirse además a esos 3 factores, de pronto quieren aumentar alguno más, pero esos 3 factores que apuntaba la doctora Quiroga. Pero en toda esta ruta, Evelyn, ¿cuáles son los momentos, las instituciones más críticas? ¿Es la policía, es la fiscalía, es el juzgado o es la cadena? Creo que lo definiste bien, ¿no? Es toda una cadena que viene desde la policía, la fiscalía y los administradores de justicia. Y la injerencia política también que existe dentro del órgano judicial. Mira, en este tiempo, en estos 2 años que voy llevando casos principalmente de los cocaleros, en las distintas luchas que ellos dieron, lo extraño de todo ello era de que justamente a los cocaleros, existiendo bastantes juzgados de instrucción en la ciudad de La Paz, pues solamente nos llevaban ante una juez nada más, los llevaban a los cocaleros, ante la juez cuarto de instrucción en lo penal, juez Jimena Palacios, ¿no? Esta juez, incluso en un grupo de 19 cocaleros que tuvimos en las movilizaciones la gestión pasada, ella conocía de que a momento de ejecutar, a momento de aprenderlos a estos cocaleros, pues existían vulneración de derechos, pero ella lo pasaba toda esta situación por alto y prácticamente ella no actuaba como juzgadora, como aquella juez imparcial, sino que ella se ponía del lado de como parte denunciante. Se ponían en esa posición ella no escuchaba lo que podía alegar la defensa, ella solamente se centraba en escuchar lo que hablaban los abogados del Ministerio de Gobierno. Mira, en ningún caso de un delito de allanamiento yo he visto que se imponga detención domiciliaria, presentación de garantes solventes, y hice un seguimiento a la labor que cumple esta juez. Y ella en la mayoría de los casos impone sí detención domiciliaria y les impone que se haga la presentación de garantes que sean familiares. Pero para demostrar que son familiares tú tienes que presentar el certificado de descendencia. Y toda la documentación tiene que estar debidamente saneada. Y si no está saneada, en un plazo inmediato, el secretario eleva un informe donde indica él de que no se ha cumplido y la jueza inmediatamente convoca una audiencia de revocatoria y te sigue imponiendo que presentes un garante más que sea de igual manera, o sea, otro familiar. O sea, si no pudiste, si tú no has podido cumplir con 2 garantes que eran familiares, difícilmente las vas a poder cumplir un tercer garante más. Medidas sumamente extremas que ella imponía, y cuando uno apelaba, que es lo que ella ocurría, ¿no? Ella no los remitía dentro del plazo correspondiente, sino que los hacían dilatar, o remitían el cuaderno, el legajo de apelación con piezas incompletas para que nuevamente se haga la devolución, y en la complementación no lo complementaban todo.
Realmente era muy terrible todo lo que tuvieron que pasar y hasta ahora siguen sufriendo las consecuencias de esta situación, asumidas, ¿no?, por las determinaciones de esta jueza Jimena Palacios, pero que, como le indiqué, existiendo tantos juzgados, justamente llegaban ante esta juez y solamente conocían 2 fiscales nada más, existiendo varios fiscales, donde pese a ¿Acaso existir, no se hace un sorteo y llega aleatoriamente? debería de hacerse por procedimiento, entra todo por sorteo, pero ¿qué era lo que ocurría? Lo direccionaban para que llegue solamente donde 2 fiscales. O sea, es una falsedad esto de que aleatoriamente llega a cualquiera. Exactamente. Esta juez tuvo en sus manos la situación jurídica de más de 80 cocaleros, ¿no? Solo ella, 80 cocaleros. Solo ella, donde en la mayoría de los casos, como le indiqué, ella siempre imponía esa determinación de que tienes que presentar garantes que sean familiares. Y como tú demostrabas que eran familiares, tenías que sacar una certificación del CERECI y demostrar y probar que tenía esa calidad. Te imponía, aparte de esa situación, también detención domiciliaria, presentación cada semana, cada lunes de cada semana, con hora incluida. O sea, tú podías desde 8:30 hasta 9 de la mañana nada más podías firmar el biométrico, ¿no? Y esa es la realidad que tuvieron que sopesar pues los cocaleros a lo largo de Doctoras, ¿y esto es legal que, por ejemplo, una persona que es del área rural, me estoy imaginando precisamente señoras cocaleras, que no pueden acreditar una fuente laboral, ¿no es cierto?, porque tienen su chaco, ellas trabajan allí, además son también amas de casa, pero eso, ¿quién te certifica? Y además el derecho a no poder trabajar en otros casos. ¿Esto es posible? ¿No es más bien una vulneración? Es decir, que tengas una detención domiciliaria, pero que te permitan por lo menos trabajar, más aún cuando puede ser el sustento para tu familia. No sé, ¿quién se anima? Es terrible, ¿no? Lo que pasa es que supuestamente las medidas cautelares deben cumplir con, tienen que ser proporcionales, es decir, proporcional inclusive hasta las mismas fianzas y todo, a la situación económica de la persona, tiene que ser proporcional a los supuestos riesgos procesales, ¿no? Tienen que ser instrumentales porque tienen que cumplir un fin y tienen que ser temporales, pero nosotros vemos a diario que todo esto no se respeta. ¿Sabes? Yo soy una estudiosa del derecho, entonces todo el tiempo estoy leyendo, me estoy capacitando. Es más, yo formo parte del grupo de la Unión Iberoamericana de Jueces, donde existen 2 o 3 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales... ¿Usted ha sido juez? Sí. ¿En qué época, doctora? Mucho antes, o sea, hace mucho antes de toda esta avalancha de actuales jueces, digamos, ¿no? Aproximadamente 15 años atrás. Entonces, ¿Y cuánto tiempo ha sido jueza? 12 años. Pero como te digo, o sea, nosotros entramos a través cuando era el Instituto de la Judicatura, nos costaba muchísimo poder ascender, digamos, o postular a otros cargos, o sea, dábamos exámenes de competencia. En nuestra época no habían jueces como están ahora, ¿no? Suplentes, como se están designando. Y bueno, ese es otro tema que quería comentarte también, que a mí me parece atroz que nosotros tenemos un colega que tenía una página de derecho que se llamaba Solo Derecho, ¿no? Y resulta que él lanzó unas expresiones, unas críticas al asunto de las elecciones judiciales y todo eso, y se le ha venido todo el órgano judicial encima. Está imputado, lo están llevando a medidas cautelares. Porque ha opinado Exacto. En su página. Sí, en su página. Te lo digo yo porque me ha pedido ayuda para que yo lo apoye en un amparo y en una acción de libertad en el que obviamente todo el órgano judicial, por más que teníamos toda la razón, se le ha venido encima. O sea, y me da, pues realmente, ¿sabes qué? Yo tengo mucha empatía y me solidarizo muchísimo con él. ¿Por qué? Porque he visto que él no puede trabajar, porque se le cierran todas las puertas. No tiene libertad de expresión porque, o sea, por unos simples comentarios que ha publicado en su página está imputado y está siendo acusado, está siendo llevado a medidas cautelares.
Y es terrible, o sea, ¿no? Ese es un hecho actual, en este momento. Recién. Pero no podemos saber de quién se trata. Sí, se trata del doctor Ramiro Carrillo. ¿Ya? Él tenía una página de Solo Derecho y creo que inclusive hasta lo han hecho borrar la página porque ha cambiado todo, ha salido. Al sistema judicial. Exacto. Y por eso. O sea, es terrible que no tengas ni siquiera como abogado la libertad de expresión y decir, mira, esto me parece que está mal, esto me parece que... O sea, ni siquiera tenemos eso. Pero además los jueces mismos que inicien eso, ¿no? O sea, o sea, los jueces mismos, o sea, las mismas autoridades del órgano judicial, exactamente, lo procesan y va a conocer sus acciones de defensa, los mismos que están contra él. Entonces, creo que no existe, ¿sabes qué? Existe, pues, dentro de un Estado de Derecho, el sistema de pesos y contrapesos, ¿te acuerdas? Que lo propugnaba Montesquieu. Entonces decía que tenía que haber el sistema de pesos y contrapesos porque el órgano judicial tenía que controlar al legislativo, el legislativo tenía que controlar al ejecutivo, pero ahora... Eso es una idea, Laura. Doctora, ¿qué dice de eso? Yo creo que hay un tema muy importante que deberíamos tocarlo, y es hablar de la independencia judicial. Ahí nace todo el problema, ¿no? ¿Qué le podemos exigir a un juez que ha sido nombrado a dedo y está a favor del partido político de turno? ¿Qué le podemos pedir? Que se ponga de rodillas ante lo que le van a decir. ¿Ese va a ser imparcial? No va a ser imparcial, bajo ningún punto de vista. Y eso es lo que sucede. Y una forma, y yo creo que ese es un problema que estamos viendo en todos estos últimos tiempos. Y como lo decíamos, hay una etapa de crisis de la administración de justicia, pero yo creo que en estas últimas décadas esto de la independencia judicial se ha agravado. Y yo creo que toda la vida han existido elecciones judiciales a partir de que había cierta negociación. Sin embargo, en una conversación hace unos días yo conversaba con algunos abogados y me decían, toda la vida ha existido. Y me decían, pero ¿cuál es la diferencia? Antes, si había un partido político que quería postular para que sea vocal de la Corte Departamental y demás, bueno, le pedían por lo menos que sea una persona de un buen currículum, una persona preparada, porque toda la vida ha existido. Pero ahora ya ni eso. O sea, solamente es suficiente tener un color político. O el aval de alguna organización. Y ese es un gravísimo problema. ¿Y cómo lo contrarrestamos? Y hay algo que el Estado, de manera con mucho tino, lo está manejando. Tiene que acallar la voz del pueblo. Porque ¿cómo contrarrestamos esta manera arbitraria de la administración de justicia? Con un mecanismo importante que el constituyente lo ha introducido y se llama el control social. ¿Por qué no transparentamos la justicia? ¿Pero cuál sería ese control social? Esto, la publicación. Nosotros. La publicación. Que tengamos una juez que ve 40 casos de todos los cocaleros. La opinión pública no va a razonar y va a decir, ¿por qué los 40 casos a esta juez? 80 casos con esta juez. Al tiro nos vamos a dar cuenta, ¿no? Porque hay realmente un mecanismo político de influencia. Y eso no molesta a la ciudadanía, obviamente que va a molestar. Y la ciudadanía demanda cambio y va a demandar el cambio de toda esta estructura. Entonces, como la población civil, tenemos que ver de qué mecanismos jurídicos contamos a la fecha para poder activar y poner un freno a todo este sistema de corrupción. Ahora, usted decía y hacía una pregunta y decía, estas exigencias, por ejemplo, para una cesación a la detención preventiva, o sea, son de imposible cumplimiento, y los lineamientos de estándares internacionales de derechos humanos establecen que los estados no deben imponer medidas de imposible cumplimiento. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre del 2022, ha lanzado una sentencia contra el Estado mexicano. ¿Y en qué radicaba? En la detención preventiva como pena anticipada. Tenemos detenidos... Que ahora hay algo así en el país también. Sí, porque tenemos detenidos preventivos con 6, 7, 8 años. Eso es totalmente
incomprensible bajo el razonamiento de los derechos humanos. Y el Estado está acarreando responsabilidad internacional porque el Estado mexicano ha sido sancionado. Doctora, justo eso, de las detenciones preventivas, ¿es normal? Bueno, se está normalizando, creo yo, no había visto mucho como periodista antes, que les vayan ampliando consecutivamente, es decir, están por cumplir los 3 meses, les vuelven a ampliar, están cumpliendo los otros 3 meses, les vuelven, esto es... ¿Cómo se entiende eso? O sea, no es lo correcto, porque la detención preventiva debería ser una medida temporal y necesaria e instrumental. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como la Administración de Justicia está tan recargada en solucionar los problemas políticos, la detención de una persona de staff y demás lo mandan y lo relegan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? No voy a administrar justicia porque no le voy a dictar sentencia porque tiempo no tengo para verlo, pero sí le puedo ir ampliando. Y al final esa persona, como es pobre, se queda relegada en la cárcel. Esa es la problemática. ¿Qué es lo que necesitamos de la justicia? Que la justicia sea pronta, sea oportuna, que efectivamente tenemos un lineamiento muy fuerte desde el Tribunal Constitucional, que en los casos de violaciones a niñas no se da libertad. Ese es un lineamiento muy fuerte y eso es muy bueno. Pero también debemos pensar que estas personas deben ser juzgadas de la manera más pronta y que tengan una sentencia ejecutoriada, máximo pues en un plazo de 18 meses. Y que si está con sentencia ejecutoriada, evidentemente el Estado va a lograr lo que quiere, efectivamente, imponer la sanción para una prevención general y una prevención particular, que esos son los fines de la pena del Estado boliviano. O sea, a mí me parece que ese sería el mecanismo más idóneo, realmente poder analizar cuáles son los obstáculos recurrentes que tiene la Administración de Justicia, de qué manera el Estado, a partir de políticas estructurales, remueve estos obstáculos. ¿No? Y no se trata de generar una línea jurisprudencial para mantenerlos de manera perpetua dentro de una detención preventiva. No, el mecanismo es lograr que estas personas detenidos preventivamente tengan acceso a la justicia, se dicte una sentencia, se la ejecutorie y bueno, se queden en la cárcel el tiempo que corresponde. Y ahí entramos a otra etapa, cuáles son los fines de la pena y ahí seguimos cuál es el principio principal, la resocialización. Una persona con 8 años de detención preventiva no va a entrar a ningún sistema de resocialización porque bajo la presunción de inocencia no podemos aplicarlo. Ya hemos perdido la oportunidad. Totalmente. Doctora, hemos hablado de los jueces, pero ¿qué de los fiscales o de las fiscalías? Las investigaciones, al final, yo veo sus expresiones igual y digo, no, por Dios. Las fiscalías, doctora, cumplen ese su rol de investigar, pero además respetando los derechos, que más allá de que sea un delincuente, pues tiene que, ¿no?, cumplirse ciertos estándares de investigaciones adecuadas, prontas. Realmente... que haya pruebas para demostrar un delito. La fiscalía realmente no cumple su rol. O sea, los fiscales creo que es el sector donde más ha primado la corrupción. Terrible. Mire, en estos casos, y reitero, ¿no?, de los cocaleros, creo que la finalidad de la 1173 era un poco darle otro criterio y que pues se haga funcional la situación de la detención preventiva y evidentemente que no se lo tome como una pena anticipada, pero creo que se ha cometido un terrible error en la 1173 de darle una facultad a un fiscal para que sea él quien solicite la ampliación de la detención preventiva, y lo cual no debería de ser así. O sea, el juez garantista, el juez de control jurisdiccional debería de ser aquella autoridad pues que esté constantemente revisando. Si en una primera audiencia cautelar el fiscal ha solicitado la detención preventiva por 3 meses bajo ciertos actos investigativos que debería de haberse realizado en su oportunidad y no los hace, y en una audiencia de consideración de situación jurídica viene y solicita de manera muy cómoda que se amplíe sin dar a conocer a la autoridad judicial cuál ha sido el impedimento por el cual no ha podido realizar esos actos investigativos que se ha señalado en la audiencia cautelar. Realmente estos aspectos no suceden en la praxis, tomando en cuenta de que el fiscal
cuando ya llega la fecha del cumplimiento de la detención preventiva que él ha solicitado y que ya se ha cumplido, de la manera más cómoda lo que hace es presentar su memorial horas antes de la audiencia, solicitando la ampliación de la detención preventiva, indicando que tiene actos pendientes, los mismos, reiterando, los mismos que ha llevado en anterior audiencia. Y es eso lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de César Apaza. César Apaza, con este 22 de septiembre, ya cumple un año de detención preventiva. ¿Qué es lo que arguye el fiscal? Dice, ¿no?, que es un caso muy complejo porque hay multiplicidad de víctimas, son 11 víctimas, hay multiplicidad de imputados, dice él, y por eso el caso es complejo. Pero a lo largo de estos más de ya 11 meses, o sea, no hay un solo elemento objetivo que denote que César haya participado en estos hechos. Dos actos pendientes que los vino pidiendo desde el inicio, desde el 23 de septiembre del 2022. Primero dijo, se va a hacer una pericia en los teléfonos celulares. Segundo, se va a hacer una pericia psicológica. Se convocó a las supuestas víctimas para que asistan a la pericia psicológica, no se presentaron en varias oportunidades, lo que denota pues que realmente no existe esa intención de parte de la víctima de poder colaborar en investigación, y tienen 5 abogados, dicho sea de paso, otorgados por el CEPDAVI, 20 abogados apoderados del ministro de Gobierno, quienes son parte querellante en este proceso, quienes se presentan en las audiencias. O sea, toda una estructura. Exactamente, o sea, se destina fondos. Y usted solita. Exacto. Y se destina fondos del Estado boliviano para pagar a esos 20 abogados para que vayan en contra del pueblo boliviano. En cada audiencia viene el Ministerio Público y dice, no, tenemos que solicitar la ampliación de detención de César Apaza porque nos falta estos 2 actos pendientes. Pero cuando se le pone a conocimiento a la autoridad de que se explique cuál es la imposibilidad de no desarrollar estos actos, el juez dice, no, evidentemente hay multiplicidad de víctimas, multiplicidad de denunciados, y por lo tanto el caso es muy complejo y en consecuencia se tiene que seguir ampliando. Tiene que seguir en la cárcel. Exacto. Y hay algo más terrible de todo esto. Mire, el Ministerio de Gobierno es parte querellante en este proceso. El ministro Eduardo del Castillo ha dado el poder a 20 abogados quienes lo representan en este proceso, y ellos van audiencia tras audiencia y dicen, el caso es muy complejo porque no se puede dar con el paradero de los coimputados, que casualmente son también los otros dirigentes de ADEP Coca, quienes hasta el momento no han sido sometidos ante la justicia. Tienen órdenes de aprehensión y el Ministerio de Gobierno dice, no se ha podido dar con sus paraderos, incluso hemos tenido que emitir órdenes de aprehensión, hemos tenido que hacerlos notificar, la resolución de imputación formal se tuvo que hacer notificar por edictos, en consecuencia el caso reviste de complejidad. Pero lo que no le dicen al juez, y el juez hace la vista ciega, es de que el propio ministro de Gobierno se reúne con esas personas que tienen órdenes de aprehensión. No puede ser. Y esos elementos son demostrados ante la autoridad judicial, pero la autoridad judicial hace oídos sordos a esta situación, ¿no? Es muy deprimente lo que está ocurriendo. Realmente, esos casos son los que definitivamente nos deberían mover a exigir a la ciudadanía que cambie, ¿no?, la justicia. Definitivamente este caso de los dirigentes cocaleros después se está convirtiendo, yo me acuerdo mucho en un caso muy similar al de Antonio Aramayo, ¿no? Es decir, que a él le ampliaban sus detenciones preventivas, le rechazaron todo tipo de acciones, peticiones, etc. A mí me da la sensación que es más o menos ese el caso con César Apaza, lamentablemente. Doctora, hace rato hablábamos de cómo la justicia es extorsiva también y que cuesta, ¿no? No es gratis, ¿no? Pero usted misma nos ponía precios. ¿Hay algo así como que un tarifario? Alguna vez alguien decía, hay algo así como un tarifario. Es decir, los casos penales cuestan más que los civiles o los de tema laboral, etc. ¿Estamos a ese nivel realmente, doctora? Bueno, yo no te puedo decir eso porque como todo el mundo sabe que, es más, te voy a contar que es bastante polémico esto que te voy a contar, justamente en ese caso que te indicaba del fiscal que había ido a cobrarme
dinero, la otra parte se presenta ante el fiscal departamental y le dice, mire, señor fiscal departamental, sucede que la jurista Jenny Prado Saavedra todo el tiempo está denunciando a los operadores de justicia. Yo creo que usted debería nombrar una comisión para que la investigue por qué denuncia tanto. O sea, usted iba a pasar a ser investigada. No, y lo soy. O sea, sí, me inició un proceso para decirme por qué razón yo estoy siendo investigada, por qué razón estoy todo el tiempo denunciando, me confronto tanto, o sea, soy tan contestataria y no me dejo, digamos, prácticamente, porque si alguien confía y pone en mis manos su vida, su libertad, pues yo realmente, ¿sabes? Me voy con todo y bueno, yo tengo una meta para cumplir y digo, bueno, voy a asumir defensa como corresponde, voy a patrocinar una causa conforme corresponde, ¿no? Y jamás en la vida le voy a pedir dinero a un cliente para decirle, oye, mira, tenemos que pagarle, digamos, a un juez o a un fiscal, porque eso no está dentro de mis estrategias de defensa, digamos. Pero sí me parece que sí circula algo así. Es más, hasta he escuchado algunos fiscales que dicen, ay, también tú quieres todo gratis, digamos, ¿no? Y yo, ¿qué? O sea, ha llegado a ese extremo. Ha llegado a ese extremo. O sea, ¿tú crees que por venir a presionar vas a conseguir todo? Yo no estoy presionando, yo solo quiero que me decretes mis memoriales en término y que no te tardes 15 días en decretarlos o darme la razón. O solo te pido un requerimiento, digamos, y no me digas que vuelva de aquí 10 días. Doctora, ya para cerrar, ¿hay alguna esperanza? ¿Usted siente que hay algo, así un camino más o menos que nos dé una luz? ¿O estamos definitivamente en el abismo? Yo creo que el ser humano nunca debe perder la esperanza. Y yo creo que esa esperanza nos tiene que motivar a todos a ver mecanismos de cambio, y creo que eso debe partir de nosotros, que como usted decía al inicio, somos los que diariamente estamos tropezando con esta realidad. Si la justicia no funciona internamente, ¿qué es lo que nos toca? Cruzar nuestras fronteras y denunciar al Estado boliviano. Pero, ¿cómo nos sentiríamos nosotros poniendo en el banquillo del acusado al Estado? O sea, el caso Brisa contra Bolivia, de manera categórica, la Corte Interamericana ha calificado a la justicia boliviana como un sistema estructurado de revictimización. Yo nunca he administrado justicia. He sido una abogada litigante, activista de derechos humanos, pero me duele como boliviana. Me duele como boliviana, porque se habló de mi país. Pero un país que está vulnerando derechos, lamentablemente, ¿no? Lo único que nos queda es ver estos casos que nosotros los calificamos dentro del movimiento de derechos humanos como casos emblemáticos que deben ser llevados a instancias internacionales. Y ojalá que el Estado se mueva un poco el piso y diga, bueno, asuma compromisos ante las recomendaciones y comencemos a ver realmente el cambio de la justicia, pero con una política de Estado estructural donde prime los principios que debe regir en toda justicia: independencia, gratuidad, no discriminación, participación de la sociedad, la justicia transparente, la publicación de resoluciones bajo el control social de las organizaciones sociales. Fundamental. Y yo me atrevo a ver como ser humano solamente con una esperanza, pero eso nos tiene que motivar a también crear mecanismos de exigibilidad. Totalmente. Qué lindo panel. Yo estoy muy agradecida con las tres, además un panel de lujo con mujeres abogadas que son litigantes, que están en el día a día tras los fiscales, tras los tribunales, tras los jueces, interpeladoras y velando por los derechos de las personas, que es lo más importante. Quienes deberían velar son los jueces, ¿no? Son los garantes de que se aplique justicia con estos criterios que ustedes mismas anotaban, ¿no es cierto? Muchas gracias, doctora Marisol Quiroga, un placer tenerla aquí. Doctora Jenny Prado, muchísimas gracias. Doctora Evelyn Cosío, un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas de la Agencia de Noticias Fides, y será hasta la próxima.